Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a tener ya nuestra novena clase de nuestra asignatura Sistema Financiero Mexicano. El tema de hoy se llama, Sociedades de Inversión especializadas en fondos para el retiro y fondos de fomento económico. Este tema lo vamos a estar discutiendo en la clase, pero vamos a ver primero una pequeña presentación. Espero que les guste. Bueno, como les comentaba, el tema se llama Sociedades de Inversión especializadas en fondos para el retiro, pero también vamos a estar viendo el tema fondos de fomento económico. Vamos a hacerlo lo más breve posible, porque obviamente este tema es muy amplio y obviamente lo vamos a estar. Bueno, primero, las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, obviamente se les conoce como CIEFORE. Las CIFORE son operadas por las AFORE. Obviamente, considero que todo el mundo ya conocemos qué es una AFORE. Y obviamente las AFORE invierten los recursos de la cuenta individual del trabajador para que pueda crecer sus recursos mediante la obtención de rendimientos. Acuérdate que los AFORE son individuales, obviamente están preocupados por por la situación del retiro del trabajador. Y obviamente, pues eso es una situación importante para cada uno de nosotros. Dice que las CIFORE están supervisadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la famosa CONSAR. Las CIFORE invierten la cuenta personal de cada trabajador en donde se depositan las aportaciones obligatorias y voluntarias para incremento de su saldo, ¿sale? Ahora, en la actualidad existen 4 CIFORE básicas y permiten invertir los ahorros de los trabajadores en instrumentos que le dan una relación apropiada, obviamente, de acuerdo a la edad, obviamente la seguridad y el rendimiento, dependiendo de los años que le faltan para el retiro, por lo que los ahorros están depositados en CIFORE que le corresponda conforme a la edad. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? La CIFORE 4, estamos hablando que son de 36 años y menos, y es obviamente una CIFORE que va a depositar los ahorros de los trabajadores, ya sean voluntarios o obligatorios, digamos, en algunos instrumentos de inversión, pues a lo mejor un tanto de riesgo. Ajá. Así sucesivamente en cada uno de ellos. Cuando pasamos al CIFORE SB1, de 60 años y más, obviamente estamos hablando de que son fondos de inversión donde obviamente son más seguros. Esos fondos, o sea, los rendimientos a lo mejor serán muy pocos, pero obviamente es seguro el rendimiento. ¿Estás de acuerdo? Bien. Bueno, obviamente en esta situación, obviamente las AFORES obviamente tienen que administrar el riesgo financiero. Y obviamente el riesgo financiero es un proceso mediante el cual se identifica, se mide y se controla la exposición al riesgo. Los riesgos financieros están relacionados con las posibles pérdidas de los mercados financieros, a final de cuentas. Las AFORE hacen uso de la administración del riesgo para resguardar el valor de los portafolios, que serían los CIFORE, donde se invierten los recursos de los trabajadores. Acuérdate que el proceso de administración del riesgo obviamente viene desde una planificación, segundo, una identificación, un análisis del cuantitativo, o sea, de cuánto sería, la planeación de la respuesta, o sea, y por último, el monitoreo y el control, ¿sale? Bueno, ¿cuáles son los tipos de riesgo que a final de cuentas enfrentan las AFORE? Pues podrían ser riesgos de mercado, que tendría que ver con las tasas de interés, con el tipo de cambio, con el índice de precios al consumidor, con los índices accionarios, que ese ya sería el índice de precios y cotizaciones de la bolsa, etcétera, ¿no? También tenemos el índice del crédito, que sería la pérdida potencial por el incumplimiento de un pago por parte de un emisor de un instrumento financiero, o bien de una contraparte en operación de reparto, préstamo de valores o derivados, ¿sale? Y el riesgo de liquidez, las CIFORE, se encuentran expuestas a riesgos de liquidez como consecuencia de entradas y salidas de efectivo generadas por los diferentes procesos operativos. O sea, esas serían las situaciones de riesgo que pudieran correr las CIFORE. Bueno, vamos a pasar ahora a fomento económico. Los fondos de fomento económico, primero, son instituciones de fomento
aquellas entidades encargadas de programas de desarrollo económico y social que poseen fondos formados por aportes incluidos en el presupuesto fiscal y por impuestos específicos. Son asignados a los objetivos digamos, de los que se trate. Dentro de los fideicomisos públicos se encuentran los denominados fideicomisos públicos constituidos por el gobierno federal para el fomento económico, ¿ok? Que realizan actividades financieras cuyo objeto principal es la realización de operaciones de crédito, incluyendo la asunción de obligaciones por cuenta de terceros. ¿Sale? Bueno, ¿cuáles son los fideicomisos públicos de fomento económico en nuestro país? Bueno, tenemos varios. Uno, el principal, que sería desde mi punto de vista, el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario de la Vivienda, que nosotros conocemos como el FOBI. El Fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura y Ganadería y Avicultura, llamado Fondo Integrante del FIRA. Y el Fondo Especial para el Financiamiento Agropecuarios, que se llama FEFA, integrante del FIRA también, y el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras, FONPESCA, el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía de Créditos Agropecuarios y el Fideicomiso de Fomento Minero. Todos estos son fondos de fomento, obviamente son fondos especiales para el fomento del fomento económico, el crecimiento económico, ¿estás de acuerdo? Bien. ¿Cuáles son los organismos de fomento? Bueno, pues tenemos la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y Pesquero, que es FND, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el FOBISTE, y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Infonaco. ¿Vale? Bueno, pues entonces aquí vamos a dar por terminada ya nuestra sesión. Gracias por acompañarnos un rato.